Hola, buenas tardes, amados en Jesucristo. Espero y deseo que estéis bien en todos los sentidos y especialmente en vuestra relación y comunión con Dios. En esta tarde quería, dejaros una porción de las Escrituras y comentar unos pensamientos, ¿no?, centrados en esas porciones de las Escrituras que quería, pues compartir con vosotros. Cuando Jesús comienza su ministerio, en Mateo 4 lo detalla de una forma muy concreta, ¿no? Nos dice en el capítulo 4 y versículo 23 que Jesús desde entonces comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto ocurrió según nos dice el contexto, cuando metieron a Juan Bautista. Lo metieron preso, el primo de Jesús, y él volvió a Galilea, ¿no? Y dejó Nazaret, habita en Capernaum, que era una ciudad marítima, ¿no?, en una región concreta que se llamaba Zabulón, ¿no?, que estaba en la zona de Neftalí. Y todo esto ocurrió, según nos dice Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, ¿no? Y cita una profecía de Isaías 9, creo que es versículos 1 y 2, ¿no? Una profecía que dio el profeta Isaías aproximadamente unos 700 años antes de Cristo, o 750, y que, tuvo cumplimiento pues en esa situación, ¿no?, que estaba experimentando Jesús, de ver a su primo preso, de tener que trasladarse de una región a otra, ¿no? Pero esto se cumplió, ¿no? Esto fue para que esa profecía que había dicho Dios por medio de Isaías tuviera cumplimiento, ¿no? Y dice que desde entonces, desde que él se traslada de de Nazaret a Capernaum, a esa región concreta, ¿no?, de la región de Zabulón, ¿no?, en la tierra de Neftalí, ¿no?, dice que él comienza a predicar y dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fijaos que él, por ejemplo, podía haber dicho: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados. Podía haber comenzado con esas palabras, ¿no? Sin embargo, o podía haber comenzado, como no, diciendo: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios quiere lo mejor para ti, acéptame como el Mesías y todo te va a ir bien, ¿no? Pero él comienza el primer mensaje: arrepentimiento. O sea, el primer mensaje evangelístico que Dios enseña es: arrepentíos. ¿Por qué? Pues porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué manera? Pues encarnado en la persona de Cristo, ¿no? O sea, expresado y predicado en la persona de Cristo, ¿no? Y pues después de esto pues empieza a juntarse gente, Jesús empieza a llamar a discípulos, le empieza a seguir mucha gente, su fama pues se divulga por toda la región de Siria, ¿no? Y le traían gente que tenía enfermedades, afligidos, en fin, diversas situaciones, ¿no?, de enfermedades, y él pues hizo exponencialmente pues muchos milagros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que le sigue mucha gente de diferentes zonas, y él, viendo a la multitud, ¿qué hace? No se queda en la planicie, sino que sube pues a un monte que había, y seguramente se queda en la zona de la altura, ¿no?, rozando pues a lo mejor
en la cima del monte o parándose a la mitad, y la gente las multitudes que le seguían estaban debajo, seguramente era una manera que tenían también los judíos, ¿no?, de aprovechar ese tipo de zonas, igualmente que a la orilla del mar para hacer como una especie de altavoz natural, ¿no?, de la propia creación, ¿no?, tanto a la orilla del mar como subiendo más alto que los que escuchaban. Pues eso hacía una forma de altavoz en la cual su voz, y evidentemente con una voz bien alta, o sea, rozando no el grito, pero sí en alta voz, pues entonces comienza a enseñar a esa multitud y a los discípulos. Y dice que les decía, ¿no?, en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? O sea, después de haber dicho al principio, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, la gente que oye esto y que quiere escuchar más de Jesús, que hay a lo mejor una convicción de arrepentimiento en sus vidas, o que hay un deseo de ser sanados, o lo que fuera, no sabemos, Dios lo sabe, pero después de esto, esa multitud estaba escuchando a Jesús en ese monte, ¿no?, debajo de donde estaba Jesús. Y él les dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, la heredad del reino de los cielos comienza reconociendo nuestra necesidad espiritual de Dios, nuestra pobreza. Y yo diría que para muchos, sobre todo para la mayoría, nuestra bancarrota espiritual. Es decir, aunque todos estamos muertos en delitos y en pecados, como decía Pablo a los Efesios en Efesios 2:1, hay proporciones de ser conscientes de esa realidad, de que no solamente somos pobres, sino que no tenemos nada espiritualmente para heredar el reino de los cielos. Y cuando reconocemos esta necesidad, ¿a quién clamamos? Pues evidentemente Jesús lo que estaba ofreciendo era un mensaje totalmente revolucionario, que no había que clamar a los fariseos, que no había que clamar a los saduceos, que no había que clamar a los escribas, que no había que clamar a los levitas, que no había que clamar a los de autoridad religiosa, sino que había que clamar a Dios. Había que reconocer a Dios, y delante de Dios encarnado en la segunda persona de la Trinidad, en el Señor Jesucristo. O sea, la primera bienaventuranza comienza con un reconocimiento de bancarrota espiritual. ¿Por qué? Porque si reconocemos, podemos heredar. O sea, somos aptos, podemos tener esa misericordia de Dios gratuita para nosotros. Ya sabemos que con un precio de incalculable valor para Dios, ¿no?, y de mucho dolor, como fue el sacrificio de Cristo, ¿no? Pero no solamente dice eso, sino que luego dice bienaventurados, es decir, felices, dichosos, los que lloran, porque recibirán consolación. O sea, Cristo vino a después de hacer la primera obra que él quería hacer, que era poner en nosotros, como dice Ezequiel 36, un espíritu nuevo, escribir su ley en nuestras mentes, en nuestro corazón, darnos esa nueva vida que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3. Después de eso, evidentemente, llorar. ¿Llorar por qué? Pues por muchas causas podemos estar llorando. Podemos llorar por el sufrimiento de la extrema necesidad, en pobreza o en miseria que muchas personas viven, y estas personas posiblemente algunos o muchos de ellos estaban viviendo. No eran gente que tenían digamos, los bienes materiales que tú y yo podemos tener. Eran personas que muchos de ellos vivían al día, no tenían una, digamos,
un respaldo económico, sino que trabajaban, cobraban y vivían. Trabajaban, cobraban y vivían, pero no tenían ninguna clase de capricho material ni vivían en casas como tenemos nosotros, ¿no? Eran gente que sufría y que posiblemente muchos de esas personas lloraban por eso. Otros lloraban a lo mejor porque las cosas no les salían como ellos querían o las esperanzas que ellos tenían quedaban frustradas por diferentes causas. Otros lloraban porque habían sufrido la pérdida de un ser querido, ¿no? La muerte es irreparable, era irreparable, ya no podían, no tenían esperanza de poder ver a ese ser querido de nuevo. ¿eh? Luego Jesús, después de esto, dice, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Bueno, perdón, anteriormente, esta gente que lloraba tenía una promesa de recibir consolación, consolación de parte de Dios. Y no sé en vuestras Biblias, supongo que sí, si tenéis la Reina Valera del 60, hay una cita de Isaías 61:2, que voy a buscar a ver qué dice esta cita, ¿no? Pero esta cita, a ver, Isaías 61:2, dice lo siguiente, dice, el 61:1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, aperturas de cárcel. Versículo 2, a proclamar la buena voluntad del Señor, el día de venganza de nuestro Dios, y a consolar a los enlutados. O sea, a la gente que estaba de duelo por pérdidas irreparables, familiares, tragedias personales, tragedias de pérdidas materiales, qué sé yo, qué sé yo. Jesús quería consolar a estas personas que habían dado el primer paso de conocer su bancarrota espiritual. Luego dice, dichosos, felices los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. La tierra futura será de los mansos, será de la gente que ha nacido de nuevo. Pedro dice en el capítulo 3 de su segunda epístola que nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Cuando nuestro cuerpo resucite y cuando vengan esos cielos nuevos y esa tierra nueva, recibiremos esa tierra por heredad. Esa tierra está exclusiva para los hijos y las hijas de Dios, que han nacido de nuevo, que han reconocido su necesidad espiritual de Dios, su pobreza espiritual de Dios. Luego fíjate, dice, felices, bienaventurados, dichosos, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa hambre y sed de justicia no es una hambre material, es una hambre espiritual, es una hambre de que Dios traiga justicia a esta tierra, de que Dios mismo traiga, implante su reino de justicia en esta tierra. Y Cristo estaba diciendo, felices, dichosos, si tú tienes esa hambre de decir, venga tu reino, Señor, tú vas a ser saciado un día. Vas a ser saciado espiritualmente o materialmente en esta tierra, o no, no sabemos. Jesús, la palabra dice que nada falta a los que le temen, ¿no? Creo que viene en un salmo, ¿no? Pero si no eres saciado, si no es la voluntad de Dios saciarte porque quiere que tú vayas al reino de los cielos como un mártir, no te preocupes, no te preocupes. Es lo que dice Hebreos 11. Lo importante es que tú seas un ejemplo de la fe de Dios, un ejemplo.
de un héroe de la fe, sea que tú seas prosperado o no, sea que tú seas vivas en abundancia o no. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sé vivir en la abundancia y en la necesidad. Entonces eso es importante, ¿no? Tener esa hambre y sed de justicia, ¿no? Para poder ser saciado. Si no en esta tierra, en la tierra futura. En la vida eterna, en la justicia eterna que Dios traerá a esa tierra y cielo renovado, completamente nuevo. Bienaventurados, felices, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermano, hermana, si no naces de nuevo, tú no puedes ver a Dios. Si Dios no ha limpiado tu corazón y ha limpiado mi corazón, Él no te ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por tanto, no puedes ver a Dios. Si tú eres un cristiano y vives en pecado y convives con el pecado y te da igual porque abusas de la gracia de Dios, tú no vas a poder ver a Dios. No sé si Dios te salvará o no, pienso que sí, porque la salvación es de Dios y Él ha prometido vida eterna, pero vas a dar un mal testimonio, no vas a ser luz, no vas a tener esa pureza de corazón, no vas a ver a Dios obrar en tu vida hasta que no te arrepientas, vas a dejar un mal ejemplo, en vez de ser luz, vas a ser tinieblas. Por tanto, ten cuidado porque puede ser que no veas a Dios en esta vida obrar, pero tampoco en la vida futura. No estoy hablando de que Dios te quite la salvación, te estoy hablando de que cada uno recibiremos, cada cristiano, cada hijo e hija de Dios vamos a recibir de Dios un galardón, unas promesas que Dios nos ha dado y que las alcanzaremos o las alcanzarán aquellos que vivan conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra voluntad. Y ya os dije en la reflexión anterior que una de la voluntad de Dios es nuestra santificación. Por tanto, los de limpio corazón son o somos aquellos que hemos sido, que Dios ha hecho una obra de regeneración en nosotros, de nuevo nacimiento, pero también que viven a la luz de la palabra de Dios, que son confrontados con la palabra de Dios y que son humillados y que nos postramos delante de Dios suplicando perdón y misericordia cuando caemos, para que Dios nos limpie de nuevo, para que seamos ejemplo, un buen ejemplo y no un mal ejemplo, que seamos luz y no seamos tinieblas, que seamos sal y no seamos tierra, que no sirve para nada, ¿eh? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto no es la paz que el mundo da, esto no es la paz que la gente enseña, que la filosofía enseña o que el humanismo enseña. Esta es la paz que solo Dios puede dar por medio de Cristo. La paz que Dios da no es como la que el mundo da. Jesucristo mismo lo dijo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Esté tranquilo, que mi paz es para siempre. Y esa paz viene, como Pablo, por ejemplo, enseñaba a los romanos en Romanos 5:1, cuando somos justificados por la fe. Entonces es cuando tenemos paz para con Dios y la paz de Dios en nuestro corazón. Y entonces podemos ser pacificadores.
Versículo 10 de este capítulo 5, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, hermana, si no estamos dispuestos a no conformarnos, a renovarnos en nuestro entendimiento, ¿para qué? Para tener la mente de Cristo, para no ser confundidos, para poder hacer lo que a Dios le agrada. Oh, querido hermano, mi querida hermana, en Cristo, ¿estamos dispuestos a sufrir por causa de Cristo, por causa de la justicia? Porque no hay otra justicia superior a la justicia de Dios. Si es así, de nosotros, de ellos, es el reino de los cielos. Luego dice aquí en el versículo 11 de mi Biblia, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os insulten, digan calumnias de vosotros, os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Porque si lo que dicen la gente, que está mal decir a espaldas de uno, ¿no? Y está mal decir, pero si es verdad, pues bueno, pero si es mentira, oye, gozaos y alegraos, dice el versículo 12. Cuando es mintiendo, cuando la gente habla mal de nosotros mintiendo, sin conocimiento de causa, gozaos y alegraos. Esto es una parte muy difícil para mí. Gozarme cuando me entero que me están criticando a mis espaldas o que están criticando a mi familia es una parte muy complicada para mí, pero debo hacerlo. ¿Y cómo podemos gozarnos y alegrarnos? Cuando perdonamos al ofensor. Cuando buscamos a Dios, suplicamos, Dios mío, no permitas que responda conforme a mí me están haciendo. Me debo gozar y alegrar. Si es mentira lo que están diciendo y si es verdad, debo corregir, debo atender. No justifico lo que está mal hecho, no justifico a la persona que está criticando o está insultando a mis espaldas, pero si es verdad lo que están diciendo, debo atender, debo corregirme, porque Dios quiere que nos perfeccionemos. Dios quiere que moldearnos, quiere que seamos mejores cristianos, mejores discípulos, más que cristiano en un sentido discípulo, ¿no? Porque a veces todo el mundo es cristiano, pero discípulo brilla por su ausencia, ¿no? Empezando por mí, el primero. ¿Por qué? Por gozaos y alegraos porque vuestra recompensa, eso es lo que quiere decir galardón, es grande en los cielos. Aquí a lo mejor no lo alcanzaremos. En los cielos, donde la polilla y el orín, el pipi, no corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, en el cielo es el mejor galardón. El de la tierra, bueno, está bien, ¿no? Pero en el cielo, ¿no? La recompensa celestial es mejor que la recompensa terrenal, ¿no? ¿Y por qué debemos gozarnos? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, porque de esta manera nos identificamos con los padres de la fe. Con tantos otros, porque Hebreos 11 solamente hace un resumen extremadamente breve, ¿no? Nombra a algunas personas, pero hubieron tantos miles y millones de personas que han pagado un precio. Entonces, estas son las bienaventuranzas compartidas a vosotros, que ya sabéis mucho más que yo, evidentemente, ¿no? Y que yo simplemente, pues bueno, he dedicado este tiempo para recordaros, pero vosotros ya sabéis, igual que yo, ¿no? Pero necesitamos, ¿no? Yo no me cansaré, decía, no sé si era Pablo o Pedro, de repetiros las mismas cosas.
aunque estéis convencidos de que es así, pero no me cansaré. Pues yo, perdonarme esta libertad que me tomo con vosotros, pero no me cansaré de hablar de la palabra de Dios. Bueno, pues nada, un fuerte abrazo a todos, que Dios continúe perfeccionando su obra en vosotros y en mí.